Compañeros, tengan muy buenas noches, como todos los días en clase y especialmente hoy día viernes, el último día de semana laboral y académica también. Muchas gracias por estar en la clase, muchas gracias por estar en la transmisión en vivo de la continuación del punto número 1 del programa, la continuación del tema de los testigos, del tema de los auxiliares, de los que apoyan y los que ayudan al notario, ¿verdad?, para el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Un comentario que quiero decirles, según me comentaron en lo que es procesamiento ya de datos, ¿verdad? Me comentaron que ya terminaron de asignar a todos los alumnos. Al final tengo 489 alumnos en ambas secciones. Entonces creo que es un número pues manejable, bastante manejable. Ese es el primer comentario que quería hacerles con respecto a nuestra clase. Y el segundo comentario, compañeros, es que vamos a continuar con el desarrollo de este punto del programa. Ustedes que son la sección D, recibieron la clase el día lunes, la primera hora. Recuerdo que concluimos y recuerdo que terminamos con el tema, empezábamos con el tema de los testigos. Ya habíamos hablado del tema de los otorgantes, luego del compareciente, luego del requirente, hablamos de los intervinientes. Hoy voy a hablar de los que intervienen como intervinientes, el intérprete, traductor, jurado, y luego hablamos de los testigos. Aquí quiero comentarles, compañeros, que en los testigos recuerdo que cuando concluí la clase, ya para concluir la clase, les dije que era muy importante que ustedes hicieran su análisis, que ustedes, con lo breve que hablé ese día, porque hoy voy a hablar ya, pues lo voy a hablar en términos más particulares y peculiares de cada uno de ellos, pero recuerdo que el día lunes platiqué con ustedes sobre el tema de los testigos. Hablamos de los testigos en términos generales, decíamos los testigos de conocimiento, también llamados de abono, y también algunos de doctrina le llaman testigos de arraigo, instrumentales y los testigos rogados. Recuerdo que así les comenté a ustedes y les dije que pusieran mucha atención con el tema de los testigos de conocimiento cuando ya empezaba yo a hablarles sobre este tema, y les decía que era necesario y muy importante que conocieran la diferencia entre cada uno de estos testigos: los testigos de conocimiento, los testigos rogados, a ruego, o también llamados estos de asistencia, y los testigos instrumentales. Para el otro viernes, con toda seguridad y con toda certeza, porque espero terminar o concluir igual que la otra sección con ustedes, el día lunes miraremos la representación legal con ustedes y la otra sección, y entonces ya el martes o miércoles de la próxima semana les estaré enviando por correo o en Classroom a todos su primera hoja de trabajo, en la cual van a encontrar la escritura pública, que va a contener todas las incidencias notariales que pueden suceder o que les puede suceder a ustedes dentro del fraccionamiento del instrumento público. Y entonces comienzo diciéndoles que en el tema de los testigos de conocimiento, recuerden ustedes que les dije que era el artículo 29, numeral 4 del Código Notariado. Ahí dice testigos de conocimiento, dice 2 testigos que sean conocidos por el notario. Pero ¿cuál es la importancia de recalcarles, de puntualizarles, de hacer énfasis en este tipo de testigos? Testigos de conocimiento. ¿Por qué? Porque el testigo de conocimiento lo vamos a diferenciar del instrumental y del rogado, que obligatoriamente el notario los tiene que conocer para que puedan intervenir o comparecer en el instrumento público en su calidad de testigos en apoyo del notario. Fíjense que la importancia aquí es que si buscamos similitudes,
pues busquémoslas. ¿Cómo son los testigos de conocimiento, los instrumentales y rogados? Los tres tipos de testigos, dice la ley, que deben de ser civilmente capaces, ¿sí?, idóneos y conocidos por el notario. Si no los conociera, dice, los identificará por los medios legales. Eso dice el artículo 52. Pero miren, lo importante de aquí es, primero, civilmente capaces. Artículo 8 del Código Civil dice que con la mayoría de edad se adquiere ser o tener la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce conjuntamente. Ahí estamos cumpliendo civilmente capaz. 2, idóneo. Y dice de latín idoneus, que significa ser eficaz, ser inteligente, ser probo, ser de arraigo, cumplir con las facultades necesarias para determinado puesto, para determinada función pública, para determinada no solo pública, puede ser privada. Eso significa ser idóneo, ¿sí? Cumplir con los requisitos de eficacia, de inteligencia y de que es que cae, ¿sí?, como persona ad hoc a lo que se refiere el tema de el apoyo para el notario en el caso de los testigos, de todos los testigos, ¿sí? Civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario, dice el artículo 52. Pero como aquí nos tenemos que referir al tema en especial y específicamente al testigo de conocimiento, la diferencia que vamos a encontrar entre el instrumental y el rogado, compañeros, es que el instrumental y el rogado podemos o no conocerlos. Si lo conocemos, pues ponemos fe de conocimiento. Si no lo conocemos, lo identificamos por medio del documento personal de identificación. Esas son las dos formas en que vamos nosotros a identificar a los testigos civilmente capaces, idóneos. ¿Sí? Eso lo dice. Sin embargo, ¿qué dice el artículo 29, numeral 4? Si no porta documento de identificación y si el notario no puede expresar, no puede documentar la fe de conocimiento de la persona porque no lo conoce, entonces el notario deberá, dice, identificarlo por medio de 2 testigos que sean conocidos del notario o por el notario. Aquí es importante que ustedes tengan esa claridad, compañeros, y esa observancia de la ley. Los testigos los debe de conocer el notario por la importancia, por la finalidad que persigue esa calidad de ser notario. ¿Qué se necesita? ¿Para qué perseguimos? O sea, ¿cuáles son las finalidades de ser un testigo? La primera finalidad del testigo es hacer constar que lo que se declaró o se hizo constar por el otorgante en un instrumento público es la declaración de voluntad de él. Luego solemnizar el acto o contrato en el instrumento público. ¿Y eso cómo se va a solemnizar? A través de la comparecencia de los testigos que establece y que dice la ley. Y por último, la prueba preconstituida. Esa prueba que el notario, porque es para el notario, esa prueba que el notario en su determinado momento dentro de un juicio va a utilizar, ¿con qué? Son 2 testigos que el notario conozca. ¿Por qué? Porque él los va a citar, porque él va a solicitar la comparecencia de ellos a un juicio como prueba preconstituida para que los testigos manifiesten y auxilien y apoyen al notario diciendo que las aseveraciones, afirmaciones, la declaración de voluntad contenida en el instrumento público relacionado en el juicio, relacionado en el procedimiento administrativo, si fuera el caso, es la expresión de voluntad de la persona que así se hizo documentar o que así se hizo constar en el instrumento público. Por eso es de la importancia, compañeros, y de la exigencia de que comparezca el testigo de conocimiento. Así que creo que es erróneo pensar, porque hay algunos estudiantes, aún algunos notarios, que están con la idea de que
los testigos deben de conocer al compareciente, deben de conocer a la persona que van a identificar, y no es correcto, compañeros. Yo solo con este ejemplo creo que he dejado con mucha claridad el espíritu del legislador, el espíritu de esa norma cuando se creó, es que el notario se apoye de 2 testigos conocidos de él para que posteriormente y como prueba preconstituida lo puedan auxiliar. Y yo con el ejemplo que pongo, si un ciudadano salvadoreño o bien hondureño o costarricense viene por primera vez a Guatemala, primera vez que ingresa al territorio guatemalteco, no conoce a nadie, solamente viene en temas puramente de negocio, es comerciante, extravía sus documentos de identificación, no tiene forma de cómo identificarse, y en migración o en cualquier institución donde él necesite tramitar algún documento para poder salir del país, le piden que le legalicen su firma ante un notario, que la solicitud llegue legalizada. Aquí es donde yo quiero explicarles. ¿Dónde encontraría ese costarricense en Guatemala 2 testigos que lo conozcan a él para que puedan comparecer como testigos? Eso no va a poder suceder. Entonces es el ejemplo que les pongo, que el espíritu de la ley es que el notario es quien tiene que conocer a esos 2 testigos para que a él lo auxilien y lo apoyen en determinado momento. Esa es la conclusión del testigo de conocimiento. Y por eso la afirmación que tiene que decir el notario: identifico, y así, ¿verdad? A quien identifico por medio de los testigos civilmente capaces, idóneos, ¿sí? Y de mi conocimiento. Va a ser incorrecto y motivo de que la sanción sea hasta de 5 puntos menos si ustedes en su documento o instrumento que tienen que elaborar me redactan que identifican a estos testigos por medio de su documento de identificación. No se puede de esa manera. Es la gran diferencia que van a encontrar ustedes entre los instrumentales y entre los rogados. Ya voy a dar la diferencia de los rogados. Pero la diferencia entre el instrumental y el rogado con los de conocimiento es que a los de conocimiento obligatoriamente los debe conocer el notario. Y así lo va a hacer constar. A diferencia con estos instrumentales y rogados. Los instrumentales, dice el notario, doy fe de conocerlos. Y los conocen. Pero puede decir, por no conocer a los testigos civilmente capaces, idóneos y de mi conocimiento, los identifico por medio de el documento personal de identificación tal y tal y tal, respectivamente. Lo mismo va a hacer con el testigo rogado. El testigo rogado, puede decir el notario, lo conozco o no lo conozco, ¿sí? Si lo conoce, fe de conocimiento. Si no lo conoce, lo identificará por el medio legal correspondiente, como lo es el documento personal de identificación. Y ese testigo rogado y ese testigo a ruego, o ese testigo también denominado de asistencia, tiene su fundamento legal en el artículo 29. En el artículo 29, numeral 12, que yo ya lo platiqué con ustedes brevemente lo platiqué con ustedes el día lunes. Dice, si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Yo decía en la otra clase, de esta manera lo explicaba y creo que lo expliqué. Si la parte vendedora es A y B y la parte compradora es C y D, si ambas partes no saben firmar, necesitamos un testigo rogado a ruego de asistencia para esta parte. Y necesitamos un testigo a ruego, rogado o de asistencia para esta otra parte. Y miren la gran diferencia que vamos a encontrar entre el testigo rogado
¿sí? Y el testigo instrumental y de conocimiento. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando tengan ustedes a la vista la escritura pública, primeramente Dios el otro viernes y la platiquemos, se van a dar cuenta que el testigo rogado no comparece en la escritura pública. En la parte de la escritura denominada comparecencia no comparece. Va hasta en la parte final, va hasta en el cierre. Porque si algo tenemos que estar satisfechos nosotros con este artículo 29, numeral 12, nosotros los notarios, es que la forma en que vienen los requisitos que debe de contener un instrumento público es en una forma ordenada, es en una forma así, escalonada del 1 al 12, como nosotros vamos a redactar el instrumento. ¿Y cuál es en la parte final, en el numeral 12, cuando dice firma del notario precedida de las palabras ante mí? Es la parte final de la escritura pública, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a decir, cuando el notario hará intervenir. Por eso yo creo que es una forma muy ilustrativa del testigo rogado, de que es un interviniente, porque ni siquiera es compareciente, no comparece en la parte de la escritura pública, ¿sí? Simplemente no va a tener datos, los testigos no tienen datos individualizantes, solamente los vamos a identificar, ¿sí? Entonces, en el testigo rogado vamos a decir, y no firma don Carlos Alberto Luna Mendizábal, quien por no poder firmar, deja la impresión digital de su dedo pulgar derecho, haciéndolo a su ruego el testigo civilmente capaz, idóneo, ¿sí? Julia Mencos Barrera, a quien identifico por medio del documento personal de identificación, código único de identificación, número tal y tal y tal y tal. Esa es la forma en que vamos a redactar. Su redacción, la redacción que ustedes van a hacer, la práctica y practicar que van a hacer ustedes, van a ver que se van a empezar a familiarizar. Desde el día martes, primeramente Dios, que tengan ya su escritura. El primer ejercicio que pueden hacer en esa hoja de trabajo es que ustedes subrayen con amarillo el testigo de conocimiento y subrayen con verde o con otro color resaltado el testigo rogado. Por ser irrelevante, no hice comparecer a testigo instrumental, porque recuérdense que solamente es obligatorio en testamentos y donaciones por causa de muerte. En la mayoría de instrumentos públicos, en la mayoría de contratos, no es necesaria la comparecencia de testigos instrumentales. Por eso es que no lo hice constar en el mismo, pero ya en su momento, en determinado momento, yo les explicaré cómo se hace constar la comparecencia de los testigos instrumentales. Pero eso solamente creo que les va a servir para el próximo año, por si ya les ponen a hacer un testamento, una parte de una donación por causa de muerte. Pero en el tema nuestro, hasta ahora, no vamos a hablar documentalmente hablando de los testigos instrumentales. Lo que es la doctrina, lo que es el fundamento legal, ya lo están diferenciando ustedes. ¿Cuál es el testigo de conocimiento? ¿Sí? El que va a apoyar al notario cuando no carga documento de identificación, no porta documento, o cuando no es conocido por el notario. Y el rogado cuando no puede firmar, y los instrumentales de acuerdo a lo que dice el artículo 42, el artículo 43 del Código de Notariado. Y hay el fundamento legal también de estos testigos instrumentales y de los testigos de arruego. También lo tenemos contenido en el artículo 959, numeral 4 del Código Civil. 959, numeral 4 del Código Civil. Dice: extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos. Ahí, ¿qué tipo de testigos son? Instrumentales. Estamos hablando de formalidades de un testamento cerrado. Las formalidades del testamento también las encontramos en el artículo 956 del Código Civil, que dice: el notario
redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos. ¿Qué testigos son? Testigos instrumentales, porque es en presencia de los testigos. Esa es la forma en que se va a identificar. Entonces, en el artículo 956, artículo 959, numeral 4, encontramos el fundamento legal de los testigos instrumentales. Pero vean esto, en el artículo 959 que acabo de leer, ¿sí? También en la parte final dice otro fundamento legal para los testigos rogados o a ruego, donde dice, si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por él mismo, quien firmará a su ruego. Es un testigo rogado, es otro testigo rogado. Eso significa que en esos artículos 955, 956 y 959, ¿sí? Numeral 4 completo, encontramos los testigos instrumentales y los testigos a ruego. Y puntualizar, muy importante, compañeros, puntualizar mucho el artículo 977 del Código Civil que estoy leyendo en este momento. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece, ¿sí? Entonces, es la importancia, lo que yo quiero que ustedes conozcan, lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿verdad? Los testigos instrumentales, los testigos rogados y los testigos a ruego o de asistencia y los testigos de conocimiento. Insisto, el testigo de conocimiento obligatoriamente, ¿sí? El testigo de conocimiento dice obligatoriamente es conocido por el notario. Y fíjense la importancia de esto, tanto el artículo 29, numeral 4, quiero comentarles que es una norma constitucional también el conocimiento, el conocer a una persona. Artículo 29, numeral 4 dice, o por medio de dos testigos que sean conocidos por el notario. Fíjense la norma constitucional que dice detención por faltas o infracciones. Este epígrafe, preguntarán ustedes qué tiene que ver, y miren lo que dice. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas, aquí viene la importancia, cuya identidad pueda establecerse mediante tres opciones: mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo. Por eso a estos testigos les decía que se les es conocido personas de conocimiento, de arraigo o de abono, porque la misma Constitución lo dice, o por la propia autoridad. Es una norma constitucional que podemos identificar a una persona, ¿sí?, por un testigo de arraigo, una persona de arraigo. En este caso, de acuerdo a la norma constitucional, artículo 29, numeral 4 y el artículo 11 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces, en el tema de los testigos, preguntaban en la otra clase y la respuesta se me hacía bastante práctica para que ustedes puedan determinar, ¿sí? ¿Cuándo es testigo instrumental? ¿Cuándo no es testigo instrumental? Simplemente, ¿cómo van a saber diferenciar ustedes al testigo instrumental, al conocimiento y al rogado? En cuanto a cuándo decimos ¿es instrumental o no es instrumental? Bueno, lo primero, compañeros, si es instrumental o no es instrumental, pues solamente si es testamento o donación por causa de muerte es obligatorio. Pero en otro instrumento no. Pero ¿cómo determinar si es instrumental o no es instrumental? Simplemente hagan el siguiente ejercicio. Estamos identificando a una persona por medio de dos testigos. Esos son los de conocimiento o son los de abono. No son instrumentales. Está auxiliando al notario para firmar a ruego de una persona que puede o no puede, que puede o no sabe firmar.
entonces tampoco es instrumental. Esa es la forma en que ustedes van a saberlo. Si la persona está ayudando al notario, apoyando al notario a firmar el ruego de otra, es el rogado, es el de asistencia. Y el de conocimiento lo está apoyando en identificarlo. Para Alan le comento, dije los testigos a ruego que podía ser el 952 numeral 4 del Código Civil. Pero para los testigos a ruego es el artículo 29 numeral 12 del Código Notariado. Ahí dice cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Si una persona no sabe o no puede firmar. Recuérdense que son dos situaciones diferentes, ¿verdad? No puede o no sabe firmar. Si no sabe firmar, no sabe leer, no sabe escribir, no va a poder firmar. No puede firmar, es una lesión, un tema de salud, una crisis nerviosa, enyesada la mano, pues cualquier, digamos, impedimento físico que el notario tuviera, que la persona tuviera, el otorgante o el compareciente tuviera de manera temporal, que lógicamente hace necesario que comparezca el testigo a ruego o el testigo rogado. Lo importante es que el compareciente, que el otorgante que no sabe o no puede firmar, deje la impresión digital, dice la ley, de su dedo pulgar derecho o cual otro que el notario designe. Yo decía en la otra clase que todavía, de verdad, todavía lo digo, para Susan le comento, el testigo de conocimiento no debe ser identificado por el notario, jamás, por favor, jamás. El testigo de conocimiento, la característica que diferencia a estos otros dos es que el testigo de conocimiento debe obligatoriamente manifestar el notario que los conoce. Deben ser conocidos de él. En el caso de los otros dos instrumentales, no. Decía entonces en el tema de los rogados, yo todavía creo que una de las mejores formas actualmente, ¿verdad? Hace unos 10 años en clase yo siempre decía que las dos formas gráficas de identificar a una persona era a través de la firma y la impresión digital. Y todavía siendo de manera gráfica. Pero otra de las formas de identificar a una persona, ya lo sabemos, ¿verdad? Con la retina de los ojos y pues también el reconocimiento facial que se tiene. Pero para los temas de testigo a ruego dice la ley que debe de ser con la impresión digital. Y yo creo que ya lo dije en clase, pero desde el 6º mes de gestación y en la tercera falange de los dedos, tenemos nosotros eso denominado papilas que hacen totalmente, sí, único, ¿sí? A una persona con respecto a su identificación. Por eso es que el testigo rogado lo que va a hacer es apoyar al notario a que decir que como don Carlos Pineda no puede o no sabe firmar, dejó la impresión digital. Pero como testigo, como auxiliar de él, como apoyo de él, va a firmar el testigo de acuerdo a lo que dice el artículo 29, numeral 12. Esas son entonces las clases de testigos que tenemos: testigo de conocimiento, el testigo instrumental y los testigos rogados. Brevemente repito otra vez para los que preguntaron. Sí, Susan ahí está, Rodrigo Andrés está presente. Les comento, los testigos de conocimiento, artículo 29, numeral 12, por favor. Instrumentales, artículo 51 del Código Notariado. Rogados, artículo 29, numeral 12 del Código Notariado. Y si buscamos en otras normas legales, ya les dije, 955, 956, 959, numeral 4 del Código Civil. Y en ese 959, numeral 4, encontramos el testigo instrumental y encontramos el testigo a ruego o rogado. Algo muy importante, ¿verdad, compañeros? Que los testigos son opcionales y obligatorios en algunos casos.
Opcional es el instrumental. Ese es opcional en cualquier instrumento público, pero es obligatorio en testamentos y donaciones por causa de muerte. Ahí es obligatorio. El de conocimiento también es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque si la persona tiene su documento de identificación, si la persona es persona del conocimiento del notario, nunca lo va a utilizar. No va a utilizar testigos de conocimiento. Y lógicamente, testigos rogados también son opcionales. Claro, son obligatorios en el supuesto, en el momento que una persona diga no puedo, no sé firmar, entonces es obligatorio, ¿sí? Entonces, esos son los de conocimiento. Y luego me quiero referir a algo también muy importante que se encuentra contenida en el Código Civil con respecto al matrimonio, con respecto a la celebración del matrimonio. Aquí hay dos aspectos muy importantes que yo quiero referirme a ello, y es con lo siguiente. En el único caso que no podemos, aún con la opción que establece el Código Notariado, aún con la norma vigente que dice que si no conocemos a una persona y no porta documento de identificación, lo podemos identificar por medio de testigos de conocimiento. El único instrumento público que no puede utilizarse testigos de conocimiento, aún existiendo la norma en el Código Notariado, es en el acta notarial de matrimonio. ¿Por qué razón? Porque dice que dentro de los requisitos obligatorios que deben de cumplir los contrayentes para la celebración del mismo, la documentación que el notario tiene que tener a la vista obligatoriamente para la celebración del matrimonio es el documento de identificación. Dice cédula de vecindad, pero eso fue sustituido por el documento personal de identificación. Así que si el notario no los conoce, o aún conociéndolos, tiene que tener a la vista el documento personal de identificación. Es que no tengo mi documento de identificación, no lo puedo identificar por testigos de conocimiento, no puedo dar fe de conocimiento, porque la norma del Código Civil dice que como requisito para celebración del matrimonio son certificación de partida de nacimiento, las constancias de salud pública en los casos que proceda de salud, la constancia de sanidad que dice la ley en los casos que procede, y además dice el documento de identificación, que es el documento personal de identificación. ¿No lo tienen? Esperemos a que se lo entreguen en el RENAP, esperemos a que ustedes lo repongan y que ustedes lo obtengan nuevamente, y si no, definitivamente no se puede. Y es más, siendo menor de edad, tampoco podría celebrarse el matrimonio. Ahora, anteriormente se podía, ahora ya no se puede, así que es el documento personal de identificación, es en este caso del matrimonio, cuando no se tiene, no se puede celebrar el mismo. Omar López, el testigo de conocimiento, artículo 29, numeral 4, ¿verdad? Gracias, Nicole, por hacerlo saber. Y de ahí quiero referirme también al tema del matrimonio, que me dirán ustedes. Yo digo, ¿son testigos? Pues la ley y el Código Civil lo dice. Notarialmente hablando, yo diría, no son testigos. Y ustedes lo saben. Creo que la mayoría de ustedes, me atrevo a decir casi todos, han ido a la celebración de un matrimonio civil. Han estado presentes en la celebración de un matrimonio civil, y el notario, una vez concluida la ceremonia civil y una vez firmada por los contrayentes el acta de matrimonio, procede a solicitarle a las personas que quisieran hacerlo que pasen a firmar el instrumento público, el acta notarial, y pasan todos a firmarlo. Y ahí pasan, hacen su fila, hacen la fila, firman el documento, les agradece uno por la firma, y ahí está. ¿Qué dice el artículo 99 del Código Civil? El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos si los hubiera. Pero no dice qué tipo de testigos.
Y yo me niego a decir que estén dentro de estos tipos de testigos. No es de conocimiento, no es instrumental ni es rogado. Porque no comparece, porque no lo hacemos, ni siquiera lo identificamos a ese testigo. O díganme ustedes, cuando han pasado a firmar un acta de matrimonio, no les pregunta el notario cuál es su nombre, su apellido, cómo lo voy a identificar. A todos personas de mi conocimiento y no los conozco, yo no sé ni quiénes son los que están firmando. Y me ha sucedido que me dicen, mire, mi hijo puede firmar, tiene 9 años. ¿Cómo saber la persona o que se mira físicamente? Podemos determinar que tiene 17 o 18 años. Pues lo único que dice, que existieron o que quisieron hacerlo. Ellos para mí simplemente son, los dejaría aquí, intervinientes. No comparecieron, no sabemos quién es. Y de verdad les digo, hasta en tono de exageración. Puede ser que doña Matilde firmó una vez y dijo, me salió fea mi firma, y vuelva a hacer fila y vuelva a firmar el instrumento y el notario no se da cuenta. Y puede ser que haya firmado las 2 veces. Eso es simplemente una formalidad. Y yo decía en la otra clase, porque me sucedió a mí, en mi oficina un día sábado celebré el matrimonio, estaba el novio, la novia y la mamá de la novia. Suficiente las 4 firmas, y si la mamá de la novia se hubiera negado a firmar, lo que era necesario era la voluntad de los cónyuges, de los contrayentes, y con eso era suficiente. Así que hay un artículo ahí, ustedes lo pueden leer, es el artículo 99, y si quieran decir ustedes, son personas que quisieron firmar, pero testigos en un proceso judicial posiblemente. Pero ¿dónde quedaría la fe pública del notario que recibió, sí? Y que luego de su firma precedida de las palabras ante mí, dijo que Oscar y Carolina contrajeron matrimonio. Suficiente con ese tema. Bien. Así es, Alan. Si los hubiera, ¿verdad? Y dice solamente testigos si los hubieran. Pero lo que yo decía es, ¿dónde los podemos encuadrar aquí? A los instrumentales los tenemos que identificar o decir que son personas de mi conocimiento. A los rogados los tenemos que identificar y decir que son personas de mi conocimiento. Y a los de mi conocimiento obligatoriamente tengo que decir que son personas de mi conocimiento. Pero los que dice el Código Civil en su artículo 99, ahí no dice nada. No encuadran dentro de estos. ¿Le llamamos testigos? Posiblemente sí, del acto del matrimonio. Pero son testigos civiles, testigos de esa ceremonia, pero no en auxilio del notario, no como auxiliar del notario, porque ahí sí no apoyan al notario, ¿sí? Yo escuché la vez pasada de un notario que dijo, y como testigos de esta boda, en su calidad de padrinos de lazo o padrinos de velo, los esposos tales y tales. Eso es condescender en el acto del matrimonio. Pero las formalidades y solemnidades del matrimonio no tienen ninguna relevancia con testigos de velo, testigos de lazo, definitivamente no. Ese es mi comentario y es mi opinión. Creo que ya le contesté, ¿verdad, Susan? Que esos testigos, dice, testigos si los hubieran. Y son testigos así denominados por el Código Civil. Pero para la doctrina notarial, para el auxilio del notario, esos no deberían de ser testigos. No deberían de ser denominados así. Testigos, pues lógicamente es la referencia que se tiene desde el Génesis, ¿verdad? Yo recuerdo en el Génesis que cuando contrajo matrimonio Sara, hubo la compra de un inmueble, pues se pidieron la comparecencia de 2 testigos. Entonces yo puedo decir que los testigos desde la época del surgimiento de la Biblia, históricamente hablando la Biblia, existen. Ahora, estoy hablando de los testigos que notarialmente a nosotros nos interesan. Notarialmente como notarios. Los del Código Civil, dejémoslos ahí como testigos. Pero no encuadran dentro de ninguno de estos que auxilian al notario. Muy bien. Bueno, me quedo aquí con este tema de los testigos.
Bien, me quedo aquí con este tema de los testigos. Solamente quiero explicarles, y esto es solo para que nos relajemos, es una broma, ¿verdad? Lo que me tomé es un poquito de jugo de manzana, ¿verdad? Es que por el color y parecería otra cosa, pero es manzana. Bueno, les digo, necesito hablarles también de estos que auxilian al notario, estos peritos. Los peritos auxilian al notario. Fíjense que en legislaciones como Chile, que es donde yo conozco y sí lo sé, pero me imagino que por la cercanía de diferentes fronteras o de los países que están alrededor de Chile, puede hacer que otras legislaciones lo contemplen. Pero en el caso de Chile, hablemos de peritos. Y voy a explicar por qué. En el caso de Chile, es obligatorio que el testamento, ¿sí? Que en el testamento el notario se auxilie de un facultativo de la medicina, o sea, de un médico. Y que el médico certifique que el testador se encuentra en sus facultades mentales y volitivas para poder otorgarle el testamento. ¿Por qué razón digo esto? Porque fíjense, compañeros, que a nosotros nos dice que nosotros los notarios, dice en el artículo 42, veamos esa parte de ahí, dice: el notario, numeral 4 del artículo 42, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Nosotros no somos médicos. ¿Cómo podemos nosotros determinar, compañeros, que a juicio nuestro el testador se encuentra en salud? Y más de algún notario le habrá ocurrido que tiene que comparecer a un sanatorio, a un hospital, donde los hijos o las personas necesitan que firme el instrumento público del testamento, que estoy completamente seguro que puede hacer a petición del enfermo, a petición del testador, que necesita dejar arreglado, necesita dejar regularizado todos sus bienes. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo nosotros los notarios nos podemos responsabilizar del tema de decir, pues se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas por la forma en que se expresa? Nosotros no somos médicos. En todo caso podemos asesorarnos, ¿verdad?, de un facultativo, que en todo caso podría ser un testigo instrumental, un testigo que nos apoye instrumentalmente, ¿sí?, como apoyo dentro del instrumento, porque nosotros no lo sabemos. Y más de algún notario, y lo sabemos, yo lo comentaba, de verdad, compañeros, se los digo, lo comentaba, en los hospitales son bien celosos, tanto enfermeras, médicos, los administradores, son bien celosos de permitir que un notario entre, bueno, siempre lo que yo les dije el primer día de clase, se recordarán, que no saben diferenciar abogado y notario. Siempre viene, ¿usted es abogado? Sí, es que vengo a que me firmen un instrumento público. Mire, fíjese que no puede entrar. Pero, compañeros, de verdad, son celosos precisamente por eso. Nosotros no somos notarios. Y comentaba en la otra clase que me acaba de suceder a un representante legal de la empresa que nos tenía que firmar como 12, 15 escrituras públicas. Entró de emergencia al IX aquí en la zona 9 y tuvimos que hacer todo el proceso, el trámite para que me permitieran entrar a que me firmaran los instrumentos, y me acompañó una enfermera, me acompañó una trabajadora social, estuvieron ahí presentes. Luego llegó un médico a hacerle un par de preguntas a la persona que estaba enferma, al representante legal, cuál era su nombre, en qué fecha estábamos, por qué estaba él hospitalizado. Y luego me permitieron que él firmara los documentos. ¿Qué tipo de documentos tuve que firmar? Que yo pues dejaba sin responsabilidad al IX, primero por el tema del COVID y luego sin responsabilidad por los documentos que él estaba firmando. Y me advirtió el médico que en el momento que el representante legal se fatigara o tuviera signos de que ya no podía seguir firmando, yo me tenía que retirar. Y se quedó la enfermera muy celosamente cuidando esa situación. Entonces yo les digo, compañeros, los notarios nos hacemos
digamos, acompañar de peritos como por ejemplo los médicos. Y los médicos es muy importante, ¿verdad? Sí, Alan, me comenta usted, ¿verdad? Y eso es lo que yo les comento, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento del médico de un testamento? Aquí en Guatemala no existe fundamento, compañeros. Yo solo les digo que el notario se podría apoyar en todo caso con un médico. Pero no es que yo solamente lo comenté, que es en la legislación de Chile. En el caso nuestro no. En el caso nuestro simplemente dice el artículo 42, simplemente lo dice, por favor, Ronald, no vaya a confundir mis palabras, porque en ningún momento estoy diciendo que es obligatorio o que hay fundamento legal. Yo lo que estoy diciendo es que el notario en el numeral 4, artículo 42, dice: fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Lo que yo quiero decirles es que si yo tengo dudas, bien puedo apoyarme con un médico y decirle: acompáñame, voy a ir a que me firmen un testamento, y yo te quisiera pedir favor que me comentes si realmente por los signos que él presenta puede o tiene la capacidad mental y volitiva de poder firmar el instrumento público. Y en otros aspectos también yo les comenté a ustedes que había un profesor que decía: en caso de duda, no hagan la escritura pública. Y yo de verdad, compañeros, no me atrevo, de verdad no me atrevo a hacer testamentos así en artículo de muerte, no me atrevo. Y los testamentos casi siempre pregunto: ¿están de acuerdo todos los hijos que se van a reunir, que van a hacer un testamento? Porque miren, compañeros, aún perdiendo el principio de publicidad de los testamentos, a mí me comentó mi colega que tiene ahorita un proceso que le impugnaron de nulidad del instrumento público. Existe un video donde el papá está firmando en presencia de los dos testigos, está firmando el testamento, está el notario, fue el que hizo la firmación y todo, y aún así impugnaron de nulidad el testamento. Yo de verdad les digo, en temas de testamento, solo que esté completamente seguro que son dos hijos, la esposa, que no van a tener problemas en cuanto a la masa hereditaria y los bienes testados, me atrevo a hacer un testamento. De ahí, compañeros, casi siempre vienen las impugnaciones, precisamente porque cualquiera podrá decir: a mi padre le fueron a recoger la firma al hospital Roosevelt o al hospital de las Américas, cuando él realmente ya no tenía capacidad mental para hacerlo. Por eso es lo que yo les decía, que el notario puede hacerse acompañar de notario, aunque legalmente, se lo vuelvo a repetir a Ronald, legalmente no existe lo que yo estoy diciendo con respecto al médico del testamento, ¿verdad? Ahora, el comentario de Alan, ¿lo sacaron del list? Estoy completamente seguro que sí. Si no pidió autorización para entrar y lo vieron recogiendo firmas, lo más seguro es que le dijeron que por favor se saliera del hospital, ¿verdad? Bien, ahora sí quiero comentarles, sí hay dos artículos, y esto para ahora sí referirme a ello. Para Ronald, aquí sí me quiero referir que sí hay fundamento legal del facultativo médico, ¿verdad? Aquí en el decreto 54-77 del Congreso de la República, que es la ley de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿sí?, en sede notarial, regularmente lo van a encontrar ustedes en el Código de Notariado, siempre se encuentra ese decreto 54-77, y dice: ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y fíjense que aquí sí hay fundamento legal, dice el artículo, este es un procedimiento, es un proceso que el notario lleva a través de actas notariales, y entonces aquí sí se va a apoyar el notario y lo dice. Artículo 15. El notario está facultado para tomar todas las medidas a que se refiere el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil. En su caso, los facultativos deberán cumplir con las obligaciones preceptuadas en el citado artículo. Aquí sí dice la ley que el notario debe de asociarse de un facultativo
para el procedimiento en jurisdicción voluntaria de reconocimiento de preñez y parto, para que el facultativo le indique, le señale y le fije el mes o los meses de gestación que tiene la persona o la parte que desea, la mujer que desea que se haga el reconocimiento de preñez y parto. Y luego también en el artículo 22 del Código Notariado encontramos la determinación de edad, otro procedimiento notarial que se puede hacer, ¿verdad? En sede notarial de jurisdicción voluntaria. Y dice, cuando para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal, penal, y no fuere posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente, compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona. Esto sí, así dice claramente que es un facultativo médico el que va a apoyar al notario para el efecto de fijación de la determinación de edad. Y de ahí, ¿qué otro apoyo tenemos o de qué otros facultativos? Les decía a ustedes que con el plan de ordenamiento territorial y dentro de las, criterios registrales o guías de criterios registrales que tiene el registro de la propiedad, hay 3 facultativos que pueden hacer los planos para desmembración en las escrituras públicas, para fraccionamientos de terrenos, para la urbanización de un terreno, ¿sí? O para la creación de parcelas. Son los ingenieros agrónomos, que tienen mucho que ver con la ley de agrimensura. Ellos conocen mucho el tema de la agrimensura, que es todo el tema de las mediciones. Los ingenieros civiles y los arquitectos. Son los 3 facultativos que pueden apoyar al notario, y de hecho el notario, de acuerdo a las guías registrales, el notario deberá de acompañar al testimonio de la escritura pública los planos elaborados por estos 3 profesionales para los efectos de fraccionamiento, unificación de fincas, la creación de una urbanización. Eso es los facultativos. Y algo muy importante, el plan de ordenamiento territorial, lo que es Zacatepec, que es el municipio de Zacatepec, que es el municipio de la ciudad capital de Guatemala, el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Creo que ya está también San José Pinula y algunos otros municipios aledaños de aquí que están dentro del plan de ordenamiento territorial. Y aquí, antes de presentar al registro de la propiedad el plano, tiene que presentarse al registro de información catastral para que ahí sea aprobado y que la finca que se esté desmembrando o la finca que se vaya a unificar tenga o esté dentro del plan de ordenamiento territorial, tenga ya su inscripción catastral para los efectos de las desmembraciones de fincas que corresponden. Por eso, insisto, sí hay también otros facultativos que nos apoyan. Con el tema del matrimonio, todos lo sabemos, dentro de los requisitos obligatorios para el matrimonio, aparte de la certificación de la partida de nacimiento, el documento personal de identificación, dice la ley en los casos que procede, ¿verdad? Dice la ley que deberán de acompañar ambos contrayentes constancias médicas, constancias de salud, que no tienen enfermedades infectocontagiosas ni venéreas y que gozan de buena salud para los efectos de la celebración del matrimonio. Aquí sí lo dice la ley, aquí sí lo dice el Código Civil, a Ronald le decía eso, y lógicamente son los temas en cuanto a los peritos que apoyan al notario para los efectos del cumplimiento de sus obligaciones. Sí, es correcto, están comentando aquí los artículos, ¿verdad? Artículo 15 y 22 del decreto 5477, hasta ahí van las preguntas. Muy bien, hasta aquí queda. Entonces, compañeros, me queda 1 minuto, 2 minutos nada más. Solo quiero comentarles que iniciamos el día lunes con este tema de la representación legal. Yo, cuando hablaba de la representación legal, y lo vamos a empezar el día lunes a hablar de ese tema, tenemos una representación legal, tenemos una representación voluntaria y tenemos las formas de acreditar la calidad, ¿sí?,
cuando se está actuando como juez o cuando se está actuando como funcionario público. Eso lo voy a platicar, eso se los voy a explicar el día lunes. Comenzaré el día lunes explicándoles a ustedes, que es la primera clase, va a ser con ustedes. Comenzaré el día lunes explicándoles a ustedes el porqué de la importancia de conocer formas de acreditar la representación legal, porque lógicamente tenemos que saber no solo la legitimación de la documentación, sino la interpretación que debe de dársele a cada o contenido de cada norma para el otorgamiento de un contrato por las personas que lo van a hacer. Si no tienen algún otro comentario, si no tienen alguna otra duda, compañeros, les doy todavía unos 10, 15 segundos por si tuvieran alguna duda. Si no, pues les estoy agradeciendo su comparecencia a esta clase virtual el día de hoy. Como siempre, les agradezco mucho que estén en la clase, me motivan mucho, de verdad que estar con ustedes, ver que participan, ver que preguntan, ver que tienen el interés de ir conociendo cómo vamos a documentar ya los instrumentos públicos, qué obligaciones van a tener ustedes como notarios y como estudiantes cuando estén elaborando sus instrumentos públicos. Pues eso es lo que me motiva. Así que muchas gracias, compañeros, por sus saludos, muchas bendiciones, que pasen un feliz fin de semana y prontamente para el día lunes, primeramente Dios, nos vamos a ver nuevamente. Feliz noche, muchísimas gracias.